Realmente a nadie le gusta reconocer cuando está en falta. ¿Cómo reconocer que necesito ayuda para superar una debilidad? Interesante esta pregunta que vamos a analizar hoy en Vivir por Fe. Mantente ahí porque el pastor Sergio Rubio ya está listo para orientarnos según la Biblia respecto a este tema. Yo soy Magdalena Taveras y te invito a mantenerte en nuestra sintonía. Pastor Rubio, es un privilegio volver a compartir con usted aquí en Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. La saludamos y también extendemos ese saludo a todas las personas que escuchan este programa Vivir por Fe. ¿Sabe, pastor? Hay muchas personas que quieren demostrar que son fuertes espiritualmente hablando, pero en el fondo realmente son débiles. ¿En qué sentido le favorece a un cristiano reconocer su debilidad espiritual? Es interesante, Magdalena, este segmento de hoy, porque si una persona no reconoce que está enferma, ese es el primer obstáculo que tiene para que puedan buscar una solución a su quebranto, porque si no reconoce que está enferma, entonces cuando alguien lo invita a ir al médico, le va a decir que no. Uh-huh. O sea que la curación de una persona comienza cuando reconoce que tiene algún quebranto de salud. Dice, bueno, yo estoy enfermo. Y como estoy enfermo ahora, el siguiente paso es visitar a los médicos. Pero cuando la persona no reconoce eso, entonces es un problema muy serio. También entonces en el campo espiritual, la fortaleza y el crecimiento vienen cuando nos percatamos de que somos débiles. Y de hecho, eso es un trabajo, Magdalena, del Espíritu Santo. El trabajo más poderoso que el Espíritu Santo debe realizar en la vida de cada persona es convencerlo de que la persona es un pecador y que no puede remediar ese problema por su propia fuerza o por sus propios méritos. Y es interesante ese punto, para que podamos caminar en la senda que el Señor ha trazado en su palabra. Me imagino, pastor, que cuando una persona ha caído varias veces en pecado, se siente descalificada moralmente para alcanzar ese ideal divino. ¿Qué papel juega la fe para levantarnos después que hemos pecado? Podemos decir, Magdalena, que la fe juega un papel fundamental, esencial, podemos también decir, porque ahora el pecador debe reconocer, guiado por el Espíritu Santo, que no puede remediar su problema, que es una persona que no tiene la capacidad para solucionar y perdonarse él mismo, aunque muchas veces se dice que nos perdonemos a nosotros mismos, pero ya eso es un recurso humano, ¿eh? Pero aquí estamos hablando de que la persona pecó, estuvo una caída. Ahora el Espíritu Santo lo convence y le dice, mira, ahora tú tienes un problema muy serio en tu vida. Entonces la fe en Cristo es fundamental porque ahora debe creer que Cristo es el único que tiene la capacidad para resolver su problema. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, el capítulo 4, vamos a encontrar que ahí dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, ¿cómo la fe juega un papel fundamental allí? Que la persona dice, ok, yo tengo esta situación, estoy en una situación de pecado, estoy en rebelión contra Dios, he pecado contra Dios y contra los hombres. Entonces yo no puedo resolver este problema. Otra persona también no me lo puede resolver. El único que tiene un plan para limpiar mi pecado es Cristo Jesús. Entonces ahí la fe juega un papel fundamental. Uh-huh. Porque tiene que creer ahora que Cristo es el que lo puede perdonar. Y acudir con toda la debilidad, con todo el problema que tiene, y ponerse entonces en las manos del Señor. Y ciertamente entonces el Señor comienza a trabajar y lo primero que hace es que perdona el pecado. De hecho, es importante cuando leemos el Nuevo Testamento, Magdalena, que Jesucristo cuando se encontraba con alguien, con mucha frecuencia le decía, tus pecados te son perdonados. Muy bonito eso. Esa expresión es poderosa porque Cristo
tiene el poder para hacerlo, también tiene la disposición para hacerlo y tiene los recursos para perdonar a la persona y tiene el mejor deseo. Ahora la persona debe creer, esa es su función, debe creer que Cristo lo puede perdonar. Entonces, nuestra debilidad es la oportunidad de Dios actuar, pastor. Exactamente. Uh-huh. ¿Y cómo puede el reconocimiento de nuestras faltas profundizar nuestra relación con Dios? Claro que sí, porque ahí nos vemos como desvalidos, como personas carentes. Entonces, muchas veces uno se ve como indigno y el Señor nos ve a nosotros como desvalidos, como personas que no tienen las credenciales como para resolver su propio problema, como un indigente. Imagínese un indigente, que una persona que no tiene recursos económicos y ahora le estén presentando una deuda extraordinaria, sencillamente estaría condenado para siempre porque no tiene con qué pagarla. Pero Jesucristo nos dice, bueno, ahora tú eres un desvalido, tú eres una persona que no tiene las condiciones para salir de tu situación. Yo tengo las condiciones y quiero sacarte de esas condiciones. Y claro que cuando uno habla de esto, Magdalena, tiene que ser muy cuidadoso, porque cuando uno habla de desvalido, de carente, la persona puede pensar como que somos merecedores. Y nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios. No merecemos que el Señor nos salve, pero estamos desvalidos y entonces en esa carencia que nosotros tenemos, al reconocerla, entonces ahí que funciona la intervención del Señor y la bondad de Dios, porque la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento, que podemos ir con confianza y acercarnos al trono de la gracia confiados de que no nos va a reprender simplemente porque nosotros hemos pecado. Uh-huh. Y por eso la parábola del joven rico y también la parábola del hijo pródigo son parábolas tan importantes, porque cuando el joven se fue y gastó todo el dinero por allá, un padre de nosotros, que no es Dios, entonces lo desecha. Exactamente, la intención es rechazarlo. Uh-huh. Pero cuando es Dios que está obrando, la intención de Dios es que la persona reconozca su problema, reconozca su debilidad, reconozca su indigencia, entonces acepte el plan que Él tiene, y entonces es amplio en perdonar y misericordioso de una manera que nosotros no lo podemos describir. Pastor, a propósito de su comentario de que nosotros debemos mostrarnos débiles ante Dios, Pablo también habla sobre la fortaleza en la debilidad. ¿Cómo se puede aplicar ese principio a la hora de enfrentar los desafíos de la vida? Muy importante. Incluso nosotros necesitamos cada día profundizar y fijar nuestra fe en la palabra de Dios. El Señor está dispuesto a perdonarnos a nosotros. O sea, no importa la situación, porque a veces nosotros tenemos grado de pecado. Dice, bueno, este no lo perdona a nadie, este pecado no tiene perdón de Dios. Pero eso es en la escala nuestra. Uh-huh. Pero en la escala de Dios, Él es el que conoce verdaderamente cómo somos nosotros. Y entonces Jesucristo sencillamente está pidiendo que todos los pecadores vengan a Él y quiere perdonarlo. Y para eso precisamente fue que Cristo murió. Porque todo el mundo debe entender que quien conoce bien nuestra condición es Dios. Uh-huh. Y por eso fue que precisamente Él hizo un plan para salvarnos. Y ahora claro, que depende ahora mucho de que nosotros podamos confiar en el plan que Él ha hecho. Bueno, pastor, y según lo que usted comenta, entonces la resistencia a admitir nuestra debilidad puede ser un obstáculo grande para recibir apoyo. Claro que sí. ¿Cómo vencer esos obstáculos para encontrar ayuda eficaz? Nosotros podemos vencer esos obstáculos, Magdalena, cuando vamos respondiendo a la invitación que el Señor hace. Porque el ser humano puede resistir la invitación que Cristo está haciendo. Uh-huh. Y de hecho, eso es lo que la mayoría hacen. Uh-huh. La mayoría de las personas resiste el llamado que Dios le está haciendo. Y aún una persona que ya se congrega en la iglesia puede estar rechazando el llamado de Dios. Claro que sí, porque nosotros aún estamos en la iglesia, pero todavía no hemos llegado
al reino de los cielos, todavía estamos en el conflicto entre el bien y el mal y estamos de este lado todavía. Incluso el enemigo puede visitar la iglesia. Recuerde cuando Cristo estaba predicando en una sinagoga, ahí había un endemoniado. ¿Se da cuenta? Y el enemigo incluso puede ir a la iglesia y sentarse allí y estudiar varias cosas y estudiar incluso a lo que está predicando e incluso hacer cosas para que no se entienda lo que se está diciendo, de tal manera que las personas no puedan entender bien el mensaje y no se salven. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que estamos todavía en este conflicto, pero necesitamos ahora, cada vez que Dios revela una luz y nosotros vemos la luz claramente, ese es el momento para nosotros aferrarnos de esa luz. ¿Por qué? Porque cuando nos aferramos de la luz, vamos avanzando y el Señor nos sigue dando más luz. Pero cuando resistimos la luz, nos vamos alejando. Y si seguimos en esa dirección, incluso puede llegar un momento cuando ya no escuchemos la voz de Dios. Wow, peligroso porque en el camino cristiano o se avanza o se retrocede. Uno no puede estar estático. De hecho, que lo que la gente está haciendo ahora mismo, está tomando su decisión diariamente. O se van acercando a Dios o se van alejando. Y va a llegar un momento cuando las personas que están cerca quedarían sellados por el Espíritu Santo y tendrán el sello de Dios en su frente, y los que están lejos, entonces sencillamente ya tomaron su decisión, y por eso es que va a llegar el momento, Magdalena, que el Señor va a tomar y va a cerrar el tiempo de gracia. Porque diariamente o nos estamos acercando en el plan de salvación al responder y recibir la luz de Cristo Jesús, o nos estamos alejando. Nadie está estático. Nadie está estático. Todo el mundo o se está acercando o se está alejando, y por eso llegará el momento cuando se va a cumplir lo que dice en Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 11, que el que sea injusto siga siendo injusto todavía, y el que es santo siga santificándose todavía, porque llegará el momento cuando el tiempo de gracia va a cerrar. Bueno, esto debemos nosotros cada día analizarnos, autoanalizarnos, si estamos retrocediendo o estamos ascendiendo. Correcto. Y en ese análisis, Magdalena, si vamos a alcanzar en el plan de salvación, debemos irnos aferrando de la luz que el Señor va revelando en su palabra. Esa es la manera de caminar por fe. Amén. Pastor, volviendo al tema de la debilidad, algunas personas utilizan su vida pasada, su experiencia negativa, para evangelizar. O sea, con su historia, ellos cuentan de qué manera Dios los rescató. ¿Cómo mi historia puede motivar a otros a enfrentar sus dificultades? Claro que sí, que la historia nuestra, cuando el Señor nos ha rescatado, puede ayudar a avanzar en la fe a otras personas. Por ejemplo, cuando leemos al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, él con mucha frecuencia recuerda que era un perseguidor de la iglesia. Y por eso se presenta como el más indigno, como la persona, como el primero de los pecadores. Entonces, eso le dice a las demás personas, bueno, si este fue un hombre perseguidor de la iglesia, y básicamente las personas que lo conocieron, que vivieron en la etapa de Pablo, entonces cuando él predicaba de esa manera y veían el cambio que Dios había hecho en su vida, eso fortalecía a los demás para que también se decidan. O sea que eso viene siendo una motivación para... Claro que sí. Lo mismo pasaba entonces con el endemoniado gadareno, con el más peligroso, con el que rompía las cadenas. La persona más adecuada para ir a testificar allí era ese hombre. ¿Por qué? Porque sus conciudadanos, sus vecinos, sus amigos y todos sus familiares conocían lo que antes era, que era como una bestia salvaje, y veían su rostro y que nadie lo podía dominar. Y ahora ven un hombre bien vestido, cuerdo, con la mente serena, y diciéndole que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar a las personas. Es como yo le digo a las personas muchas veces, Magdalena, que si yo le estoy hablando a alguien de que la tierra va a temblar, la gente sabe y puede pensar, sí, la tierra va a temblar, pero lo entenderían mejor si la tierra comienza a temblar. O sea, las profecías se entienden mejor cuando se cumplen. Por eso es que la vida pasada que ha tenido una persona y Dios lo ha transformado, puede servir de motivación para las personas que están escuchando el mensaje y básicamente para el que conocía a la persona antes. Entonces yo no debo de sentir vergüenza
si en algún momento tuve una situación, una caída difícil, sino que mejor debo de compartirla con otros para que ellos sean fortalecidos. Claro que sí, claro que sí. Eso le puede ayudar a las personas que están precisamente pasando por la misma situación. Supongamos que yo estuviese metido en las bebidas alcohólicas, que muchas personas Dios lo ha rescatado de las bebidas alcohólicas. Entonces, cuando tú estás trabajando con alguien que también está en la misma situación, y básicamente si él te conocía y sabía dónde tú estabas, eso le puede brindar esperanza también. Y decir, bueno, si el Señor te pudo sacar a ti de esa condición tan terrible que tú vivías, entonces también me puede sacar a mí. Interesante. O sea, que Dios usa ese tipo de experiencia para ayudar a otras personas también. Por eso, Magdalena, el Señor nos ha mandado ángeles del cielo para predicar el evangelio. Y gloria a Dios que Dios no lo ha hecho así. Porque si el Señor manda una legión de ángeles antes de anochecer, antes de que la noche llegue, Magdalena, antes de que pase muchas horas, los ángeles predicarían el evangelio en todas las partes del mundo. Exacto, terminaría todo rápido. Entonces el Señor transforma a personas que tienen el amor de Cristo en su corazón, para que vayan entonces a compartir el evangelio con otras personas. Es una decisión de Dios y es una decisión sabia. Bueno, pastor, pues vamos entonces a resumir todo lo que hemos estudiado en el día de hoy. Si hacemos un resumen, podemos explicar: nosotros los seres humanos somos débiles todos. Ningún ser humano puede presentarse y decir, yo soy una persona muy fuerte, puedo enfrentarme incluso con el enemigo, Como alguien dijo en un estudio que se estaba haciendo allí un grupo de creyentes, y esa persona era un boxeador, un exboxeador, y cuando mencionaron a Satanás y que engaña a las personas y todo, él dijo que el problema estaba resuelto si hacen aparecer a Satanás ahí mismo. Porque él se encargaría de darle un derechazo que le cuenten 50 y en el suelo y no se pararía jamás. Ajá. Él no entendía que el enemigo no se vence de esa manera. Y no entendía que nosotros no somos lo suficientemente fuertes como para pelear con Satanás. Que necesitamos escondernos detrás de la roca viva que es Cristo Jesús. Porque de hecho, Magdalena, el único que podía vencer a Satanás fue Cristo Jesús. Y nosotros ahora lo podemos vencer, pero cuando estamos en Cristo Jesús. Amén. Así que la estrategia es que nosotros nos declaremos como siervos inútiles, como personas débiles. Entonces, cuando reconocemos esa debilidad y esa carencia que tenemos espiritual, ahí tenemos el camino abierto para agarrarnos del brazo del Todopoderoso, y ese es Cristo Jesús. O sea que cuando reconocemos que somos débiles, entonces somos poderosos. Correctamente. Que de hecho, el problema grave de la iglesia de la Odisea está ahí, que cree que es rica y que no necesita a nadie. Uh-huh. Y dice, yo soy rica y no tengo necesidad. Y entonces el testigo fiel dice, no, tú eres una iglesia cuitada, ciega, pobre y desnuda. Entonces cuando la iglesia de la Odisea se dé cuenta que ciertamente tiene muchas necesidades, tiene muchas carencias, entonces es que puede recibir la medicina, el colirio, que puede recibir el oro afinado en fuego, y que se pueda vestir de vestiduras blancas, que son vestiduras de Cristo Jesús, y es símbolo de la justicia que Él solamente le puede proveer a cada persona. Bien, amigos, así concluimos Vivir por Fe en el día de hoy. Este tema poderoso, sé que ha sido de bendición en tu vida, así es que te esperamos en la siguiente entrega. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, te invitan a continuar en sintonía con esta radioestación y a escucharnos en el siguiente programa. Dios te bendiga.